Estimados federales, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Provasi. En primer lugar, quiero agradecer a la dirigencia del Partido Federal que en una reunión de hace un tiempo atrás nos pidió estas charlas para enriquecer el conocimiento sobre el federalismo, que si bien el nuestro es un partido federal con el cual todos se llenan la boca, pero ninguno lo cumple realmente, especialmente las autoridades, nos empujaron a armar estas tres charlas. Ustedes tuvieron ya una primera con Gonzalo, con el licenciado Pereira, que creo que les aportó algo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistemológico muy importante, que les va a dar un sustento interesante a las charlas que ustedes tengan a partir de ahora. Porque era lógico el pedido. Es decir, la política tiene la problemática de que en la que lo urgente atenta contra lo necesario. Entonces sucede que como lo urgente siempre es participar, poner candidatos, ganar una elección, subsidiamos la ideología. Y eso es un problema. Entonces, somos del Partido Federal, como decían los compañeros, los muchachos en la reunión a la que hago referencia, decían, ¿qué es el federalismo? Porque si uno va al diccionario, da una definición dura y concreta. Creo que Gonzalo se las amplió bastante, les dio bastantes datos del origen y de los conceptos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Esta reunión conmigo, este encuentro conmigo, yo lo he titulado, veo porque anoté para no olvidarme de nada, federalismo aplicado. ¿Por qué federalismo aplicado? Porque decía primero, agradecer a los dirigentes que nos empujaron a esto, que hacía mucho que no hacíamos, porque lo hacíamos internamente como mesa de café entre nosotros, pero los dirigentes del Partido Federal lo que quieren es llevar estas palabras a sus campañas o a su presentación con sus vecinos, con sus amigos, difundir de verdad, concretamente, este federalismo declamado pero nunca aplicado. Gonzalo, en toda su alocución, hizo referencia a algo muy, muy especial de la política, que se mezcla con la sociología, que es la cuestión estructural. Es decir, la Argentina, como toda organización nacional en todo el mundo, es una estructura política, social y económica, que en este caso se llama República Argentina. Desde un punto de vista sociológico, todo lo que es estructura, como un edificio, como un barco, como un auto, cualquier estructura, tiene ejes principales. En lo social, la estructura tiene dos ejes fundamentales: las reglas, las normas, las leyes y los recursos. Para los que nos hemos dedicado mucho en nuestras vidas a estudiar ciencia política, hace un rato en una charla que teníamos interna lo hablábamos, la política y la economía van de la mano. Es más, no sé si ustedes saben que la economía en sus orígenes era economía política. Después se separó, se transformó en una ciencia autónoma, no lo vamos a discutir ahora. La realidad es que para nosotros van de la mano. Si bien son ciencias autónomas, la política es una ciencia con sus formatos, su estructura propia, y la economía también. Pero en lo social siempre van de la mano las reglas y los recursos, o sea, las normas que le dan forma a la estructura y los recursos para poder llevarlos adelante. En aquella reunión que tuvimos donde se dispararon estas charlas, recuerdo que decíamos que proyectos, había dirigentes que habían contado las problemáticas de sus distritos, y está muy bueno identificar los distritos y hacer propuestas a la población, llenarse la boca con... Pero ¿cómo se hace? Con plata, con dinero. Hay algunas cosas que no, es verdad, pero en general la mayoría de los desarrollos políticos para... La política es una vocación, como diría nuestro Dios, que es Max Weber, ¿no? La política como vocación, es más, la palabra vocación significa llamado de Dios. Es decir, se supone que los políticos somos una especie de religiosos que se la pasan pensando en cómo hacemos para mejorarle la vida a nuestros compatriotas o a nuestros vecinos, en el caso de los municipios. Yo sé que ustedes podrían discutirlo, esto yo mismo lo podría discutir. ¿Es verdad? Bueno, yo, desde mi persona y desde mis compañeros federales, estoy seguro que sí. Habrá otros que no. Bien, volvamos a lo teórico. Toda estructura tiene dos ejes fundamentales: las normas, las reglas y los recursos. ¿Quién aportó las reglas para este edificio que es la República Argentina? A través de la política, la Constitución Nacional, la regla máxima, la más importante, de la cual se derivó todo lo demás. Desde 1853, con todas las experiencias
algunas previas y otras posteriores. Las previas eran unitarias, ustedes recordarán la Rivadavia, hubo una constitución, hubo una discusión, después Rosas quería, no quería. El hecho es que en 1853, después de Caseros, se conforma la Constitución Nacional, se completa en el 62 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, y bueno, después las sucesivas modificaciones que hubo, hasta la última, que es la del 94, de la cual vamos a hacer referencia un poquito al final de esta charlita. Bien, reglas y recursos. Ambas en la República Argentina están en crisis. Tenemos una crisis política y una crisis económica. Decíamos, las reglas las provee, las propone la Constitución Nacional. Y los recursos, que son económicos, el federalismo. El federalismo tiene la particularidad de que no solo es una cuestión económica, sino que también es política. Por eso es tan maravilloso, decíamos al principio, que la política y la economía, por lo menos para mí, van de la mano. Ambas están en crisis. Está en crisis la política y está en crisis la economía. No digo nada nuevo, por supuesto. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería el estado de situación? Una referencia a la palabra crisis, la mayoría de ustedes saben que tiene un origen griego. Tiene como 18 acepciones diferentes, pero la más útil, la más a mano que tenemos es cambio. O sea que al mismo tiempo de tener ese aspecto negativo, las crisis también tienen un aspecto positivo, que es lo que nos va a dar la oportunidad de cambiar y de mejorar las cosas, cosa que los políticos vienen diciendo hace 70 años y hasta ahora no lo hemos logrado. Bueno, desde este humilde partido con los humildes colaboradores con los que contamos y los humildes miembros, estamos intentando hace unos cuantos años que esta crisis se manifieste de manera positiva. Bien, la crisis económica. Dos causas para la crisis económica. Simple, porque yo no soy economista, pero desde el sentido común. Externas e internas. Las externas son simples. El valor del dólar y los precios de los exportables, que es de lo que vivimos nosotros para que nos ingresen dólares. No digo nada nuevo, pero quiero hacerlo lo más simple posible. Esta charla conmigo va a ser lo más simple posible. Desde el punto de vista técnico y teórico, lo de Gonzalo fue impecable y de ahí van a sacar ustedes mucho material para analizar y después, seguramente que en la última charla que va a dar el ingeniero Andreu va a explicar que vamos a tener un cuarto encuentro en el que vamos a intercambiar. Les vamos a pedir a ustedes que de lo que escucharon hagan su propio resumen y nos hagan una devolución, nos pregunten o nos vean a nosotros. Trataremos de ver cómo con nuestro productor del aspecto de comunicación lo logramos para interactuar y que esto no, lo que haya quedado en duda no tenga más dudas. Que se le pregunten a Gonzalo, me pregunten a mí, lo pueden hacer a través de los grupos. Volvamos. Las causas de la crisis económica son fundamentalmente dos. Hay un montón más, pero como yo no soy economista, no me voy a meter en ese tema. Las externas son el valor del dólar y la caída de los precios de los exportables. Ahora a nosotros aparecen nuevas oportunidades, ¿no? El gas, la minería, los hidrocarburos. Y bueno, del precio de los productos agrícolas, lamentablemente dependemos de nuestro principal competidor, que son Estados Unidos. Nosotros no le ponemos el precio a la soja y al maíz, y ustedes escucharán, a veces en la radio se cayó el precio de la soja, y por ende a la Argentina le van a entrar menos dólares. Todo esto hace un combo que hace muchos años que nos viene perjudicando. Y cuando tuvimos precios a favor, hubo un problema que nos llevó a las causas internas de la crisis económica, el gasto público. Aparentemente eso está en vías de solución, pero no me gusta el costo, por lo menos a mí, no me gusta el costo de que la reducción del gasto público sea cruel y deje porciones de la sociedad, los más vulnerables, frente a dificultades serias. Eso hace a la crisis económica con la que nos enfrentamos. Y en cuanto a la crisis política, de nuevo no voy a decir nada nuevo, desprestigio de la política partidaria. Por eso han aparecido nuevas manifestaciones de la política y algunas han llegado hasta la presidencia de la Nación, ¿no? El mal gasto público, que se puede gastar mucho y mal o mucho y bien. En nuestro caso hay un mal gasto público. Y la corrupción. Estos dos factores, las causas internas, externas de la economía y todas estas que enumeré en cuanto a la política son las que nos llevan a esta crisis en la estructura federal de la República Argentina. Las causas de la crisis política, hay una pérdida del sentido de lo público y lo privado. Vamos a tener que discutirlo en algún momento. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? ¿Qué debería ser público y qué solamente debe ser privado? Esto es una cuestión a discutir. La idea un poco de esta charla, y me voy acordando ahora, es que
hacer una serie de aportes para que ustedes, los compañeros o quienes nos escuchen, puedan discutir estas cosas con mucha claridad, con mucha sensatez. Es hacer esto de que los dirigentes llevan adelante los reclamos de los dirigidos. De eso se trata. Por eso dije al principio que agradecía que nuestros dirigentes nos hayan empujado a llevar adelante un reclamo justo y necesario de la cuestión del federalismo. Entonces, los aportes que vamos a hacer nosotros tienen que ser para todos, para ustedes, y tienen que hacernos la devolución para que nosotros los mejoremos. Porque al final de esta descripción de estado de situación, como yo lo llamo, o lo llamaría, vamos a hacer el aporte, soluciones. No nos vamos a quedar solamente en la descripción de la realidad. Entonces, pérdida del sentido de lo público y lo privado. Acá hay un gran componente en todo esto de la educación, de la formación, la escuela, la crisis más grande es la de la escuela, pero como todos ustedes saben, cuando se hacen las encuestas, los problemas educativos no están en los primeros lugares. Al contrario, están en el quinto o el sexto lugar. La cuestión educativa, que para los que nos hemos dedicado toda la vida a la educación estarían en primer lugar, lo que pasa es que las soluciones de los problemas educativos son a largo plazo. Son cosas que tenemos que hacer hoy, pero los resultados se van a ver dentro de 10 años. Por eso a los políticos no les conviene hablar de educación. Es preferible hablar de las cosas inmediatas, que también son importantes, pero la educación es la clave. Todo lo otro que hagamos, si no le damos un sustento a través de la educación, en algún momento se va a volver a caer. Ya pasó. Después del consenso de Washington, después de un montón de modificaciones que se, por empezar, en la escuela primaria, fundamentalmente, es que hemos caído en esta crisis posterior en la escuela secundaria y en las universidades. Después, hay una crisis de este modelo al que yo llamo pseudo-feudal, federal, perdón, feudal, fue un fallido eso. Pseudo-federal. Nosotros no tenemos un sistema federal, tenemos un sistema pseudo-federal. No es realmente así. Esto ha devenido en un modelo centralista burocrático del Estado. Fatalmente nos declamamos federales, pero seguimos siendo unitarios. Y tendríamos que discutir alguna vez que esta constitución, de la modificación de la Constitución del 94, también nos retrotrajeron a modelos unitarios. Este pseudo-federalismo lleva a una confusión casi psicológica, estoy mezclando varias ciencias, ¿no? En las provincias. Las provincias tienen una naturaleza ilusoria de autogobierno y autonomía y autarquía. Vamos a definir. Autonomía es la capacidad que tienen las provincias de crear sus propias leyes. Y la autarquía, que así se suele definir a los municipios, es la de generar sus propios recursos. Con la Constitución del 94, el artículo 123, del que creo que Gonzalo algo les mencionó, se está tratando de modificar esta situación. Pero bueno, ya veremos que es una de nuestras propuestas, es que las provincias que aún no lo han hecho, modifiquen sus constituciones y adhieran al artículo 123. Fundamentalmente, y retrotrayendo, hay una naturaleza ilusoria de autogobierno. No es verdad que las provincias se autogobiernan. Se autogobiernan, mantienen, como Gonzalo les debe haber dicho en su alocución, mantienen ciertas cosas que no delegaron cuando se creó la Constitución del 53, porque fue una delegación de ciertas funciones, ¿no? Para crear la nación. Pero esta naturaleza está ilusoria, está basada fundamentalmente en la falta de recursos. Entonces, esta naturaleza sumerge a las provincias en una impotencia para generar masa crítica, esto es medio técnico, pero no tengo otra manera de decirlo, masa crítica de capital humano. O sea, hoy en día, en la situación mundial, es muy importante el recurso humano. Las provincias no tienen la capacidad de generar recurso humano que aumente el valor agregado y enriquezca y desarrolle las regiones y las provincias. Después esto ustedes mastíquenlo y cuando aparezca qué quisiste decir, lo vamos a hacer. Ahora tengo que acotar lo más que se pueda en cuanto a tiempo esta exposición. Y por último, deberíamos discutir en algún momento el sistema electoral. Esto también se los dejo, para que ustedes lo mastiquen. ¿Y qué quieres decir? ¿O qué propuesta tenés? Y lo vamos a hablar en su momento. Como son varios ítems, necesitamos 3 horas y no se puede hacer así. Entonces, resumiendo, pérdida del sentido de lo público, crisis del modelo pseudo-federal devenido en centralismo burocrático del Estado, naturaleza ilusoria de autogobierno, autonomía y autarquía provinciales y municipales,
o sea, jurisdicciones subnacionales. Impotencia para generar masa crítica por parte de las provincias para aumentar su recurso, la capacidad productiva de sus recursos humanos. Y el sistema electoral. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Para ir terminando. Hace un tiempito, en el grupo que tenemos de Partido Federal, yo se los había propuesto a los compañeros federales, y hice una propuesta que tengo desarrollada hace un tiempo de 4 puntos fundamentales. Los quiero repetir y enriquecer. Primero, separación de las fuentes impositivas. Es federalismo puro. El que gasta debe recaudar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para eso nuestros legisladores, si logramos llegar a legisladores nacionales y provinciales, lo tendrán que discutir. Tendremos que elaborarla, mejorarla esta propuesta. Pero esto es una base fundamental. Hay otra más, pero fundamental. Hay que separar las fuentes impositivas. ¿De dónde saco la plata y dónde la aplico? ¿Dónde la gasto? Y ahora viene esto. Correspondencia fiscal marginal casi plena. El gasto debe ser transparente. El impuesto tiene la particularidad, como todos ustedes saben, de ser un tributo que los estados recaudan con fines discrecionales, ¿no? A diferencia de las tasas municipales, por ejemplo, que los habitantes, los vecinos de los diferentes distritos del país les cobran diferentes tasas que saben a qué van a ser aplicadas: arreglar las plazas, mantener los cementerios, arreglar las calles, la luz. Tienen clarito a dónde se pone el dinero que el Estado municipal recauda. En el Estado provincial y el Estado nacional esto no pasa. Entonces, el ciudadano, el habitante, para hacer el tributo con mayor sentido patriótico, nacional o solidario. Yo recuerdo que hace un tiempo había leído que el Partido Federal había propuesto hace muchos años atrás un concepto nuevo que era el solidarismo. Algún día lo tendríamos que discutir, esta idea del solidarismo. Entonces, yo sé que estoy poniendo plata en un impuesto, el impuesto de los ingresos brutos, impuesto a las ganancias, ¿que a dónde va? ¿Al ejército? Por supuesto, yo tengo que mantener el ejército, tengo que mantener los gastos administrativos del Estado, tengo que hacer un control con respecto a los sanitarios, tengo que representar a la nación, tengo que armar un equipo de relaciones exteriores que ponga a la Argentina donde tiene que estar. Esto necesita financiarse. Las reglas están, ahora necesito los recursos. Pero la gente no tiene claro esto. Entonces, por eso se ha aumentado la evasión, el argentino se ha convertido en un evasor profesional, y es lógico y entendible. Si a mí me sacan plata y no sé dónde va a parar, no tengo ganas de ponerla. En el municipio es distinto, porque hasta le puedo ir a reclamar al intendente que sé dónde vive, le toco el timbre y le digo: che, me cobraste el impuesto de la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, y por mi casa no pasa el barrendero. A nivel nacional esto no se puede hacer. Por eso es que es tan importante la subjurisdicción municipal. Sistema de transferencias, otro nudo. Las transferencias de dinero, ustedes saben cómo funciona. El Estado Nacional recauda y coparticipa. De arriba hacia abajo. ¿Y por qué? ¿Cómo? Ahora hay una discusión por todos lados que no vamos a ampliar. Desde el Partido Federal proponemos que se invierta esa manera de coparticipar. Que sean los municipios con su autonomía los que recaudan y coparticipen hacia arriba. Ese es un estilo. El otro estilo, con el que yo particularmente estoy de acuerdo y lo tenemos que discutir como federales, son las transferencias horizontales, lo que mejoraría la potencialidad de las regiones. Hay provincias que están más desprotegidas desde el aspecto natural, que no ha sido beneficiada con ciertos recursos, y otras que lo tienen mucho más. Entonces, para aumentar, porque nosotros somos una nación, ¿no? Con 24 jurisdicciones. Entonces, yo no puedo permitir que la provincia de San Luis no le pueda pagar a sus docentes o a sus policías, que necesitan la seguridad y la educación, si tengo una provincia como la de Buenos Aires o la de Córdoba, que está mucho más privilegiada porque tiene la pampa húmeda y bla, 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 bla. O sea, dos modelos de transferencia que hay que modificar. El sistema de transferencia vertical, pero de abajo hacia arriba, o el de horizontal, en regiones entre subjurisdicciones nacionales. A discutir, pero nunca más el sistema de arriba hacia abajo. Después, eliminar definitivamente los impuestos distorsivos. El IVA tiene que volver a el IVA es un impuesto que se aplica en la mayor parte de los países del mundo, inclusive países muy federales, como en los Estados Unidos. Pero primero que ustedes se acordarán, creo que era del 13%, después lo llevaron al 21%, primero el 19%, después el 21%, no bajó nunca más. Es un impuesto absolutamente es muy democrático, porque lo pagan los poderosos, pero también lo pagan los que menos tienen.
Bueno, esto hay que verlo. El IVA no se puede eliminar, pero sí hay que reconfigurar. Después, ganancias. Los movimientos bancarios, el impuesto al cheque, y como hay montones. Bueno, esto en nuestra propuesta va a tender a la eliminación. Después, la ley de coparticipación federal es la ley 23.548. Yo les voy a traer a colación, que probablemente algunos que peinan cana como yo lo recuerdan, es una ley del año 1988, en el gobierno de Alfonsín. Está reglada por la vieja Constitución Nacional. Al modificarse la Constitución del 94, el artículo 75, creo que es en el inciso 2, no lo recuerdo bien esto realmente, habla precisamente del modelo de coparticipación. Lo que se le fue haciendo parches a esa vieja ley. Se le fueron agregando alícuotas nuevas, porcentajes distintos, porque aparecen modelos productivos distintos, aparece el litio en Salta y Jujuy. Bueno, entonces la coparticipación tiene que cambiar. O sea, vamos al vaivén, no hay una planificación coherente, vamos al vaivén de lo que va pasando día a día con la ley de coparticipación. Yo sé que no es fácil, porque esto va a seguir sucediendo. Por eso hay una propuesta para justamente atender este tema, que es la creación, en base a lo que dice el artículo 75, inciso creo que 2, el artículo 75 hay que releerlo muy atentamente, que es la creación de un organismo. Esto se lo vamos a proponer, que lo lleven adelante los candidatos del Partido Federal que participen de la próxima elección, que es una elección precisamente legislativa. Así que vamos a tener la posibilidad de que si se acuerda mayoritariamente por los miembros del partido, lo lleven entre sus propuestas. La creación de un organismo fiscal federal que actualice y revise continuamente la ley de coparticipación federal. Muy sencillo. Después, cada jurisdicción o subjurisdicción debe crear un fondo de ahorro público. Sí, un fondo de ahorro público. Administrado administrado y organizado o conformado de la misma manera que se hace con el Consejo de la Magistratura. O sea, este fondo de ahorro público debe ser administrado por los habitantes de acuerdo a ciertas categorías. Por eso propongo como modelo el Consejo de la Magistratura, donde están representados los abogados, los legisladores, personas importantes de la cultura, algo parecido, que de nuevo transparente el manejo de los fondos. Por eso fracasa el federalismo, porque nadie sabe dónde pone la plata, ni a dónde va a ir, ni cómo se va a administrar. Después, impulsar a aquellas provincias que aún no hayan modificado sus constituciones para adherir a nuestro artículo 123, que es lo más federal que tiene la Constitución del 94, para las autonomías municipales. Hay 3 provincias claves, y en las 3 estamos los federales, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. Claro, es difícil perder las cajas, porque si yo le doy el manejo de las escuelas a los municipios, ¿quién las va a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? Y los va a tener que manejar el municipio. Y después el Estado es el que no le va a ir a golpear la puerta al intendente, el Estado provincial o el nacional, a golpear la puerta al intendente porque no le puede pagar al ejército, a los miembros del Ejército Nacional. Y se discutirá en este Consejo Federal Nacional. Pero hay que aplicar, hay que respetar la Constitución, muchachos. Estamos hartos de tener esa letra muerta, que por eso los invito a leer por lo menos los primeros 35 artículos que están en la parte de declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional, porque son lo más federal que tiene esa Constitución. Después hay otra cosa que justo hoy en una charlita que tuvimos, hay algunas cuestiones de esta Constitución que habría que revisar, pero será para más adelante. Pero lo importante es esto. Tuvimos 6 gobernadores desde el 94 hasta la fecha. Ninguno, pero ni siquiera lo mencionaba, gobernadores, mala oposición, que ninguno dijo alguna vez, yo voy a impulsar que se modifique la Constitución Nacional para adherir al artículo 123. Bueno, esto hay que hacerlo. Si no, no somos federales. El artículo está, hay que lucharlo. Y por último, algo novedoso que se me ocurrió en el último momento en el borrador que hice, los invito a que lean la Agenda 2030. Hay mucho de federalismo allí. El título es una propuesta de las Naciones Unidas para mejorar la vida de la humanidad en su conjunto. Porque no podemos ser políticos mirar solamente nuestro territorio, ¿cómo es que dice Madeo? Nuestro pueblo chico, sin pensar en un poquito más grande. Así que, bueno, creo que con esto he dado un pantallazo, un detalle general de la crisis y un modelo federal de solución de la misma.
Espero que les haya servido y si no, como ya saben, nos tienen a disposición la cuarta charla, nuestro cuarto encuentro, en el que creo que vamos a estar los tres amigos federales que nos hemos propuesto hacer esta presentación, estas 3 presentaciones, vamos a terminar de discutirla. Así que estamos preparados para los cachetazos, compañeros. Muchas gracias.